Una parte también muy importante de la comunicación entre componentes es saber cómo enviar datos desde un componente hijo hasta un componente padre. No olvides suscribirte. Vamos a verlo en general para todas las versiones de Blazor. Vamos a crear un proyecto. Nos sirve para cualquier versión de Blazor y de .NET que nosotros elijamos. Hasta cualquier versión, incluso para Blazor Hybrid aplica de la misma forma. Aquí viene la plantilla, tiene estos componentes que están creados por defecto. Voy a elegir uno de estos componentes que va a ser mi componente padre. En este caso voy a elegir el componente de Home para colocarlo como el componente padre, y este componente de Counter lo voy a colocar como el componente hijo. Entonces tengo aquí mi componente padre. Aquí le voy a colocar que este es el componente padre y voy a colocarle los parámetros al componente hijo. Entonces este es mi componente hijo y la idea es que los datos de este componente hijo viajen hasta el componente padre. Lo que voy a hacer es configurar el componente hijo para que pueda enviar esos datos hasta el componente padre. Esto se hace colocando un parámetro en el componente hijo. Aquí voy a colocar un parámetro. Este parámetro va a ser public. Voy a colocar un event callback de este tipo. Aquí dentro del event callback voy a colocar el tipo de dato. Puede ser entero, string, de cualquier tipo. Incluso puede ser un objeto instanciado de una clase. Y aquí le voy a colocar valor hijo. Este va a ser el nombre que yo le di. Vamos a colocarle su respectivo get y set, los constructores. Y aquí tengo mi event callback o mi evento, que es el valor que va a tomar para enviarlo hasta el padre. Luego de esto necesitamos aquí convertir este método en await. Ve a la descripción del video Vamos para a acceder a colocarle material. async, async, podemos colocarlo de una vez como task para que pueda tener esa forma. Entonces async task lo coloco de la siguiente forma. Y otra cosa muy importante que debe tener esto es que voy a aquí asigno este valor. Este es el valor actual que va a tomar el componente hijo, que es el current count. A este le añadimos una await. Voy a colocarle aquí el valor o el event callback, y dentro de este event callback le voy a colocar el valor que yo deseo enviar. Aquí necesito colocarle un invoke async para que pueda enviar este dato. Y de esta forma, fíjense bien porque esto sirve muchísimo, es algo de mucha utilidad. Definí el parámetro, coloqué el valor que voy a enviar, y dentro de una función asíncrona estoy invocando mi event callback y estoy enviando el parámetro que quiero enviar hasta el componente padre. Ahora vamos del lado del padre. Voy a quitar esta parte, voy a colocar aquí una línea, un hr, y vamos a colocar una arroba code. No olvides suscribirte. Para colocar un código C# que nos va a ayudar a recibir ese dato, porque ese dato también debe tener una forma de recibirse. Entonces aquí puedo definir un dato, una función, puede ser la función recibir, para colocarle aquí. Y esta lo que va a hacer es que yo voy a definir el dato, voy a colocarle aquí dato, y ese dato aquí es donde va a venir el dato desde el componente hijo. Entonces ese dato lo voy a colocar aquí, voy a colocar aquí un p, el valor del hijo es, y aquí vamos a colocar una arroba, y aquí yo voy a definir un dato, obviamente del mismo tipo del dato que yo quiero enviar desde el componente hijo. Aquí voy a enviar un dato, vamos a darle aquí valor inicial 0, y aquí voy a decirle que este dato va a ser igual al parámetro recibido
desde esta función. Entonces dato igual a dato, y aquí voy a representar este. Sé que puede ser al principio un poco confuso, pero créanme que aprender esto vale la pena. Entonces lo que estoy es definiendo una función que va a recibir ese parámetro que ahora voy a recibir del hijo. Entonces para recibir ese parámetro del hijo tengo que llamar al hijo. Aquí me dice valor del hijo, y el valor del hijo va a ser recibir. ¿Por qué? Porque es un evento callback. Entonces ya estoy definiendo que voy a utilizar la función recibir para obtener ese parámetro de entrada, que es el valor del hijo. Y vamos a ver cómo se ve en pantalla. Entonces aquí tengo el componente padre y aquí tengo el componente hijo. En este componente padre estoy llamando al hijo, y si ustedes se fijan aquí hay un valor. Entonces cuando yo le doy aquí, este dato está viajando desde el componente hijo hasta el componente padre. Esto es un concepto muy importante también en Blazor y nos sirve para muchas cosas. Tiene muchas utilidades. Se los recomiendo que puedan utilizarlo. Les queda en la descripción el paso a paso para que lo puedan hacer.